El tema de esta noche es la propuesta del Grupo Visión Social para la postulación de candidaturas independientes en los procesos electorales. Sobre este tema se difundió un video en Ciudad Verdad, Canal Popular Cibercapo, en fecha 24 de septiembre de 2020, y sobre el cual comparto los siguientes segmentos. Postulación de candidatos independientes. La Constitución Política del Perú, en su artículo segundo, que comienza diciendo toda persona tiene derecho, en el acápite 17 señala a participar en forma individual o asociada en la vida política, económica, social y cultural de la nación. Por su parte, y en el mismo sentido, el artículo 31 comienza diciendo los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos, y luego dice también tienen el derecho de ser elegidos. Sin embargo, y contradictoriamente, la Ley Orgánica de Elecciones número 26859, en sus artículos 87 y 115, faculta solamente la inscripción de candidatos a presidente de la República o a congresistas de la República a las organizaciones políticas y no garantiza la inscripción de candidatos independientes en forma individual. ¿Por qué no aceptan que haya independientes como hay en México? Un normado que sean partidos políticos. ¿Tú crees que está bien? ¿Tú crees que tengo que irme a un partido, a someterme a un partido? Está en ti la respuesta. El comentario de Ronald Tejeda sobre México se relaciona con una conversación que tuvimos con el doctor José Manuel Villalobos sobre un post que él publicó en Facebook en julio de 2020, de manera previa al proceso de elecciones generales de 2021, en el que él señalaba que si no se aprueba ninguna norma para las internas, no existe requisito para la afiliación, cualquiera sin afiliación podría postular. Entonces preguntamos si eso significaría que se podrían postular candidatos independientes individuales sin partido. Siendo la respuesta de Villalobos no, toda postulación es a través de los partidos. Y entonces aprovechamos la oportunidad para plantear los argumentos expuestos en este video y preguntar si existe alguna norma, alguna ley, alguna disposición que prohíba en el Perú que un candidato independiente se postule a algún cargo como congresista, alcalde, presidente, etc. A lo que Villalobos respondió en 3 sentidos. En primer término señaló que es un tema a debatir. En segundo término señaló que los partidos han monopolizado las candidaturas, señalando que eso restringiría el derecho a la participación, y puso como ejemplo a México, donde en las elecciones presidenciales de 2018 se permitió postular a un candidato independiente, a pesar de que la legislación lo prohibía. En este punto vamos a hacer un paréntesis y salirnos del video publicado el 24 de septiembre del 2020 y vamos a entrar en la parte de los fundamentos de derecho del proyecto de ley que estamos proponiendo y vamos a revisar la parte donde nos referimos justamente a la experiencia en México. En este párrafo donde señalamos, el Perú, siendo parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, ha ajustado su constitución política honrando a lo que dicho acuerdo dispone en su artículo 23 sobre este derecho humano, pero no así en la ley y por ende en la práctica. Análogamente a lo que ocurría en México, donde el ciudadano Jorge Castañeda Guzmán en 2004 solicitó ante el Instituto Federal Electoral IFE su registro como candidato al cargo de elección popular de presidente de los Estados Unidos mexicanos para la elección 2006. Y habiéndole sido negada esta petición, Castañeda Guzmán acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual sometió el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, terminando esta última, la Corte, por condenar a México a llevar a cabo la adecuación de su derecho interno a la Convención Americana de Derechos Humanos, de tal forma que ajuste la legislación secundaria y las normas de manera que se garantice de forma efectiva la regulación legal del derecho a ser elegido, lo cual ha permitido que en la actualidad los mexicanos gocen del mismo, aunque todavía con serias inequidades. Y ahora aprovecho para que revisemos el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el texto al que se alude,
Y luego vamos a mostrar que además evidentemente es concordante con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades. A. De participar en la dirección de los asuntos públicos directamente o por medio de representantes libremente elegidos, de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual por voto secreto que garantice la libre expresión de voluntad de los electores, y de tener acceso en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas de su país. Como decía, esto es concordante con el artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su acápite 1 señala que toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Y ahora analicemos por qué es necesario que se apruebe este proyecto de ley que estamos proponiendo, ley que habilita las candidaturas independientes en los procesos electorales nacionales. Lo que se ha planteado hasta ahora constituye los fundamentos de derecho. Ahora vamos a revisar los fundamentos de hecho. Revisemos los comentarios de algunos analistas políticos. Que a diferencia de otros países latinoamericanos, el Perú no tiene un sistema de partidos mínimamente cuajado. Todo el ímpetu, todas las ganas que tiene la gente joven, no encuentra una institucionalidad mínima que los pueda acoger. Porque básicamente el sistema de partidos en el Perú son, digamos, vientres de alquiler muy poco serios. Bueno, por ejemplo, el PPC que usted menciona es un partido, si bien es antiguo, pero muy centrado en Lima, ¿no? En las clases medias de Lima. No ha tenido mayor repercusión fuera de Lima y ahora pues prácticamente ha desaparecido de las encuestas. El APRA fue un partido de masas, ¿no? Pero ahora ni siquiera tiene registro, no va a participar ni en el proceso electoral. Y el Partido de Acción Popular es una suma de diferentes tendencias que se han aglutinado de una manera poco... O sea, es una coalición. Es una coalición pegada con baba, ¿no? Con chicle. Se ha dicho pues con razón que es difícil imaginar una democracia sin partidos políticos. Si es que no existieran partidos políticos, tendríamos el peso de líderes que pueden desarrollar dinámicas arbitrarias o autoritarias, o podemos vivir pues el simple caos, la inestabilidad, ¿no? Y es por esa razón que se ha puesto tanto énfasis en la importancia de los partidos. El caso peruano, vamos a encontrar una suerte de paradoja. Durante mucho tiempo la ciencia política dijo, y con razón, que la democracia peruana era una democracia prácticamente sin partidos políticos, porque desde la caída del gobierno de Fujimori no hemos tenido un sistema de partidos que funcione propiamente. Es decir, tenemos partidos que están inscritos en el Jurado Nacional de Elecciones, que participan en elecciones, pero no cumplen realmente las funciones, no ocurre que sean representativos de la población, que tengan cuadros, que tengan una vida partidaria tal que les permita recoger las demandas, las aspiraciones de los ciudadanos y que las conviertan en programas políticos. Y peor aún, cuando los partidos ganan una elección, no es la propia gente del partido la que gobierna, sino que muchas veces gobiernan independientes, o peor todavía, mucha gente que llega al gobierno con un partido político luego se aleja del partido, pasa a la oposición, sectores que eran de oposición pasan al gobierno y entonces se arma pues un desbarajuste total. Y el hecho de que no tengamos partidos políticos estables, representativos a lo largo del tiempo, hace que la política sea inestable, se pueble cada vez más de conductas y de personajes oportunistas y mucho más guiada por intereses personalistas. Pareciera que no importa quién gane las elecciones porque las políticas no cambian. Los presidentes, una vez que ganan, no necesariamente cumplen sus promesas electorales. Y todo esto pues genera una especie de círculo vicioso y que tiene como resultado pues que la democracia peruana tenga algunos de los más bajos índices de credibilidad, de legitimidad de sus instituciones. La paradoja que se presenta en el país es que si es que uno tomara realmente en serio el diagnóstico que acabo de mencionar, uno se imaginaría que el Perú sería un país totalmente caótico, totalmente imprevisible, que va de tumbo en tumbo y de crisis en crisis, de la misma manera en que ha ocurrido en otros países latinoamericanos, donde hay presidentes que son derrocados,
movilizaciones populares intensas que se tumban gobiernos, presidentes que no logran terminar sus periodos. Sin embargo, esta enorme debilidad partidaria coexiste medio misteriosamente con una relativa estabilidad y con un periodo de crecimiento económico que ha sido notable en las últimas décadas, ¿no? Perú ha sido uno de los países que más ha crecido económicamente en los últimos años en toda América Latina. Y bueno, se puede entender estos dos últimos comentarios en la medida en que este video fue realizado en el año 2012. El análisis de lo que corresponde a esa estabilidad, que más bien yo diría que no debió plantearse como una paradoja, sino como la suposición de un peligro latente para el futuro que ahora se consolida. Y adicionalmente al tema de la estabilidad supuestamente y crecimiento económico, lo dejamos para el debate de este conversatorio. Finalmente, los objetivos y beneficios de la ley serán el cumplimiento del derecho humano a elegir y ser elegido libre e individualmente, la ruptura del oligopolio partidario caótico, el estímulo a la participación ciudadana y la generación de un sistema competitivo que obligue a los partidos políticos a ajustar sus desempeños al marco de la representación social, formación de cuadros, así como de propuestas de acuerdos y objetivos nacionales.